clase de hoy hablando de signos vitales 1. En la hora de cuando sea ya tiempo de su pasito, me avisan para darle stop a la clase y continuar. Entonces, tenemos los signos vitales 1, ¿no? Que es la primera teoría que ustedes han recibido. Y el día de hoy vamos a hablar de definición, de temperatura, de presión arterial. Bueno, no, esos son todos los signos vitales, de definición, temperatura, presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y pulso oximetría. Y nosotros empezamos definiendo qué cosas son los signos vitales. Y como ya sabemos, estos signos vitales lo que son manifestaciones o fenómenos mediante la cual nosotros mismos podemos percibir y a la misma vez medir en cualquier organismo vivo. Las cuales, esto lo que nos van a dar a nosotros son las funciones básicas del organismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros podemos saber si está funcionando nuestro cuerpo de manera correcta, si está funcionando bien o si está pasando algo, ¿no? Porque algo puede estar funcionando mal, por ende, nuestros valores están alterados, pueden estar elevados, pueden estar disminuidos, dependiendo, ¿no? Y algo que también tenemos que tener muy presente es de que los rangos normales de las funciones vitales van a variar. ¿Por qué? ¿Cómo van a variar? ¿En qué momento? Puede variar según la edad, porque un niño no va a tener las mismas funciones vitales que un joven o que un anciano. La actividad física también, porque no vas a tener los mismos valores en tus funciones vitales después de hacer ejercicio a comparación de cuando estás tranquilo, sentado, estudiando o con el celular o mirando televisión. Y también van a variar dependiendo si es que esta persona tiene alguna patología presente, ¿no? Alguna enfermedad, ya sea diabetes, hipertensión. Una persona con hipertensión, por ejemplo, no va a tener la misma presión la cual tiene una persona sana. Una persona con diabetes normalmente va a estar más agitado, puede estar, eh, su frecuencia respiratoria puede ser un poquito más acelerada. Entonces, no olvidarnos, chicos, de que nuestros signos vitales son 5. El pulso, la respiración, la temperatura corporal y la tensión arterial y el pulso oximetría, que es el último de que se ha agregado. Entonces, ¿cómo yo puedo, o sea, mejor dicho, cuándo yo voy a tomar los signos vitales? ¿Cuándo voy a un centro de salud, a un establecimiento de salud? ¿Cuándo me siento yo mal? Siento que probablemente me estoy enfermando. O por orden médica, ¿no? Por indicación médica. Cuando voy a ingresar a sala de operaciones, cuando voy a entrar a un quirófano, cuando estoy hospitalizado o cuando me van a administrar algún tipo de medicamento. En esos momentos es donde normalmente se toman las funciones vitales. Entonces vamos a empezar hablando de la temperatura, chicos. Y la temperatura, lo que tenemos que tener muy en claro acá, que es el grado de calor, el cual se mantiene por equilibrio en el cuerpo, el cual ese equilibrio se va a dar entre la termogénesis y la termólisis. Ya, chicos, acuérdense, la temperatura es el grado de calor del cuerpo gracias a que hay un equilibrio entre termogénesis y termólisis. Y si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el centro o cómo se llama el centro termorregulador del cuerpo? Es el hipotálamo, ¿ya? El hipotálamo se encuentra en la parte inferior del encéfalo y este hipotálamo es el encargado de termorregular, de regular el cuerpo a que se encuentre a una temperatura adecuada, a una temperatura óptima. Entonces, yo me pongo a pensar, si mi hipotálamo está fallando, hay algo que le está pasando aquí a este hipotálamo, mi temperatura se va a descompensar. ¿De, chicos? Y aquí lo que les había hablado, ¿no? La termogénesis y la termólisis son dos palabras claves que no tienen por qué olvidarse y tienen que tener, chicos, sus conceptos bien claros y es fácil. Termogénesis es totalmente diferente a la termólisis, son diferentes, ¿sí, chicos? Termogénesis, génesis de producción, es el calor producido.
¿Ya, chicos? ¿Cómo producimos calor? Mediante el metabolismo basal, si hacemos ejercicio en la actividad muscular, debido a algunas hormonas como la adrenalina, la tiroxina. ¿Y quién se encarga de producir calor de la termogénesis? Fácil. Hipotálamo posterior. ¿Ya? ¿Se acuerdan de que les había dicho que el hipotálamo es el encargado de mantener la homeostasis de la temperatura? Pues tenemos un hipotálamo anterior y posterior. El posterior es el que netamente se encarga de la termogénesis, o sea, de producir calor. Por el otro lado, tenemos la termólisis, la cual es el lisis, perder. Es el calor perdido. ¿Cómo nosotros perdemos calor? Sudando, es la pérdida por evaporación, por radiación. ¿Cómo perdemos calor? Tocando objetos fríos, por conducción, cuando vamos hacia superficies frías, y por convección, que son hacia corrientes de aire, ¿no? ¿Y quién produce, o mejor dicho, quién pierde calor? El hipotálamo anterior. Entonces, yo tengo que acordarme, el hipotálamo anterior pierde calor y el posterior produce calor, ¿ya? Acuérdense de estas palabras fáciles. ¿Cómo yo me acuerdo de termogénesis o termólisis? ¿Quién lo produce? ¿Quién lo pierde? Génesis, producción. Allá, termogénesis produce. Termólisis pierde. ¿Ya, chicos? No hay que olvidarnos. Entonces, aquí les puse una imagen donde tienen que aprenderse acá, ¿sí? Los valores normales de la temperatura corporal. Como les había comentado al inicio, ¿no? No todas las personas tenemos los mismos valores. ¿Por qué? Porque cada uno, ya van a entender, cada uno, un recién nacido, un niño que está lactando, un preescolar, un niño que los niños, o los escolares, los niños que van al nido, que van al colegio, los adolescentes, que los que normalmente ya están en secundaria, los de edad adulta o los adultos mayores, cada uno tiene rangos de valores normales. ¿Ya, chicos? En especial, los que más varían son los niños, los recién nacidos hasta los niños. Ya a partir normalmente de adolescentes y adultos son los mismos, suelen ser los mismos, y el adulto mayor disminuye otra vez. Entonces, algo que me tengo que acordar, queda muy en claro, normalmente, no normalmente, mejor dicho, siempre, mientras más pequeña en edad, ojo, no en tamaño, en edad, mientras más pequeña sea la persona, sus funciones vitales van a ser un poco más altas. Y eso tiene que estar dentro del valor normal según la edad. Mientras más va creciendo la persona, va aumentando de edad, los valores normales de sus funciones vitales van disminuyendo, chicos. Entonces, yo tengo un recién nacido, un bebito que recién acaba de nacer hace una hora. ¿Cuáles son sus valores normales? De 36.6 grados centígrados hasta 37.8. Aquí sí hay mucha controversia en esto. Yo por lo menos les recomiendo, que ahorita estoy rotando por neonatología, a mí me dijeron de que esto ya ha cambiado un poco. Entonces, lo que tienen que acordarse del recién nacido es de 36.5 a 37.5. Estos son los valores normales. Menos de 36.5, algo está pasando con mi bebito, está muy frío. Y ahorita les voy a enseñar cómo se llama eso. Más de 37.5, a mi bebito está con fiebre. Entonces, 36.5, 37.5, recién nacido. Lactantes de igual manera. 36.5, 37.5. Preescolares, sí, de 36 grados a 37 grados. Adolescentes, como les había contado, no van disminuyendo. De 36 a 37. La edad adulta también suele ser 36 a 37. Un promedio, lo normal que siempre solemos tener, 36.5. Y el adulto mayor también, ¿no? De 36 a 37, que es lo óptimo. Promedio 36.5, 36.6. Entonces, cuando mi temperatura o está muy elevada o está muy baja, tiene nombres, los cuales ustedes tienen que aprendérselos, chicos. ¿Por qué? Porque son terminaciones médicas, ¿ya? ¿Qué es una hipotermia? Hipo, menos.
menos de 36 grados. Eso se llama una hipotermia. No necesariamente siempre menos de 36 grados, dependiendo a la edad que te están hablando. ¿Cómo yo diría un recién nacido que tenga hipotermia? ¿Cuál sería su valor para yo considerar hipotermia, chicos, con los que les acabo de explicar? Menos de 36,5. Perfecto. 36,4, algo está pasando con mi bebito. ¿Ya? Hipotermia, menos de la temperatura normal. Febrícula. La febrícula es la famosa calentura. Si es que así lo han escuchado, con lo más probable que sí. Febrícula es calentura. Suele, ojo, estos valores que están acá son de un adolescente y adulto, ¿ya? Por eso está ahí, normalmente acá. Hipotermia menos de 36 en adulto. Febrícula, calentura de 37 a 37,5. Porque acuérdense que en adolescentes y en edad adulta la temperatura normal es de 36 a 37. Fiebre arriba de los 37,5, ¿ya? O también 38. ¿No? Esas son las literaturas, si ustedes leen los libros, una que otra varía en esa parte, pero normalmente ya debemos estar alerta cuando la temperatura está mayor a 37. Pero quiero que se acuerden, 36, 37 a 37,5 febrícula y fiebre más de 38. Así es que lo quieren seguir según la literatura. Hipertermia, hiper, más de lo normal, mayor a 40 grados centígrados. Entonces ya tenemos cuatro palabras que tienen que aprenderse. Hipertermia, hipotermia, menos de la temperatura normal, hiper, más de la temperatura normal, febrícula, calentura y la fiebre, ¿no? Que es lo que creo que ya saben. Entonces, como les había comentado, el cuerpo va a perder calor según diversos mecanismos, las cuales tenemos la evaporación, la convección, la conducción, la radiación. Y vamos a tener un mecanismo autorregulador, que es el que va a regular, que va a variar la cantidad de sangre por la cual pasa la piel. Entonces, mis arterias se pueden Sandra, vasodilatar. Dime. disculpe interrumpirte, pero es que ya van a ser 7:30. No sé si nos puedes dar un tiempo para hacer el Ya, pasito. claro, ¿cuánto dura su pasito? ¿10 minutos o 15? 10 minutos. Ya, listo, chicos, no se preocupen. Gracias.
Sandra, ya acabó el pasito. Ya estamos de nuevo. ¿Listo, chicos? ¿Terminó su pasito? Sí. Sí, Perfecto. Ya, continuamos entonces. Entonces, chicos, como les había comentado, el cuerpo va a perder calor a través de 4 mecanismos, ¿ya? Evaporación, convección, conducción y radiación. Ahorita les voy a explicar cada uno de ellos porque seguramente sé que tienen algunas dudas con eso. Pero va a haber un mecanismo autorregulador. ¿A qué me refiero con autorregulador? Que va a regular por sí solo todo esto, que el cuerpo tenga un equilibrio entre el calor producido y el calor perdido. ¿Ok? Eso significa para que el cuerpo esté en homeostasis, que esté en equilibrio. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, el cuerpo no puede producir mucho calor sin perder esa cantidad de calor. ¿Por qué? Porque si no me estaría dando fiebre o incluso una hipertermia. Tampoco mi cuerpo puede producir, por ejemplo, 10% de calor y perder 40% de calor. ¿Por qué? Porque si no puede darme una hipotermia. Entonces, este mecanismo autorregulador lo que va a hacer es variar, o sea, es el encargado de decidir, por así decirlo, cuánta sangre va a pasar por mi piel, o sea, por mis arterias, por mis venitas, cuánta sangre. Entonces, hay 2 términos también que se van a tener que acordar, se van a tener que aprender, chicos. Vasodilatación y vasoconstricción. Estos 2 términos son fáciles. ¿Cómo me acuerdo? Miren mis manos. Vasodilatación, se abre. Vasodilata, mi arteria, mi vaso sanguíneo se abre. Si se abre, va a pasar más sangre. Vasoconstricción, se cierra. Mi vaso sanguíneo se cierra. Y si se cierra, va a pasar menos sangre. ¿Ya, chicos? No se olviden. Vasoconstricción, mi vaso sanguíneo se abre. Vasoconstricción, mi vaso sanguíneo se cierra. ¿Y por qué? ¿Por qué me vas a decir? Ustedes van a preguntarse por qué hay una vasoconstricción, por qué hay una vasodilatación. Hay una vasoconstricción cuando ¿qué? Cuando ven de que la temperatura está aumentando. Veo que mucha sangre está aumentando mi temperatura, ¿no? Ah, no, lo cierro para que ya no se eleve más. ¿Cuándo se vasodilata? Cuando hace mucho frío, mi cuerpo quiere generar calor porque tengo mucho frío, mis vasos sanguíneos empiezan a abrir un poco más, para aumentar la temperatura. ¿Sí, chicos? Entonces, esto sería bueno que lo lean, sí, que lo repasen. Como les había comentado, ¿no? Miren la imagen, la radiación. Normalmente acá nos referimos, mejor dicho, cuando hay una pérdida de calor en forma de rayos infrarrojos, o sea, ondas electromagnéticas. Quiere decir que hay un intercambio de energía entre el cuerpo y el medio ambiente, o también objetos más fríos y situados a la distancia. Eso es por radiación. Por convección es cuando hay una transferencia de calor desde el cuerpo hasta las partículas, ya sean de agua o aire, los cuales entran en contacto con él. Entonces, ¿qué pasa acá? Estas partículas se van a calentar al entrar, al tener un contacto con la superficie de la piel, y luego, cuando se van, su lugar va a ser ocupado por otras más frías, que a su vez van a ser calentadas y así sucesivamente. Es la convección. La conducción. ¿Cuál es la conducción? Cuando hay pérdida de pequeñas cantidades de calor
cuando entra en contacto directo con un objeto más frío. ¿Ya? Por ejemplo, la silla, la cama, el suelo, etc. Algo que deben recordar es que por este mecanismo incluso se puede perder hasta un 3% de pérdida de calor corporal. Y luego tengo la evaporación. Como su mismo nombre lo dice, es por evaporación de agua. Entonces, acá, mientras la temperatura del cuerpo es mayor, el mecanismo autorregulador lo que va a tratar de hacer es perder calor. Entonces, ¿cómo pierdo calor, por ejemplo? ¿Cómo creen ustedes? Cuando nosotros sudamos, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a respirar mucho más rápido. ¿Ya, chicos? Especialmente por el sudor, ¿no? Y bueno, también hay pérdidas insensibles las cuales nosotros no vemos, pero también perdemos calor de esa manera. Procedimientos de medición. ¿Cómo medimos nosotros la temperatura? Puede ser mediante un termómetro oral, un termómetro axilar, como lo vemos acá, un termómetro axilar, un termómetro rectal, como lo estamos viendo acá, los bebés, y un termómetro, ¿cómo se llama este? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama esta forma de medir la temperatura? ¿Se acuerdan, chicos? Medición timpánica. Muy bien. Medimos de esta manera la temperatura timpánica. Entonces, yo tengo dos tipos de termómetros, ¿ya, chicos? Los de mercurio, ojo, estoy hablando de mercurio, los tradicionales. Tengo el termómetro bucoaxilar, o sea, puede ir a la boca o a la axila. Y tengo el termómetro rectal, que solemos normalmente usarlo con los bebitos. ¿Ya? Porque obviamente a un bebito no le puedes poner el termómetro en la boca o en la axila porque se les cae, se les rompe. Entonces, este termómetro de mercurio, ojo chicos, tiene tres partes. El bulbo, como lo estoy señalando acá, es la parte plateadita. El cuello, lo de acá nada más. Y el tallo, todo esto. ¿Dónde están los números normalmente de la temperatura? Bulbo, cuello y tallo. Ya, es igual, de igual forma el termómetro rectal. Bulbo, cuello, tallo. Entonces, eso no se olviden, ya las partes del termómetro, chicos. ¿Qué factores van a influir en la variación de temperatura? La edad, como les había comentado. Si es que el periodo de gestación, si la mujer está embarazada o no. Si es que consumimos bebidas calientes o frías en ese momento. Factores hormonales, la ovulación también van a influir en la variación de temperatura. Y bueno, ¿no? Acá les puse un video de el procedimiento del correcto uso del termómetro de mercurio. ¿Ya, chicos? Espero que lo vean. Listo. Curiosos y curiosas, soy Richard Gutiérrez de Enfermero Recurioso. Hoy vamos a hablar acerca de cómo usar un termómetro de mercurio. Y para eso tenemos el termómetro y un reloj segunderos. Así que vamos por ello. Bueno, como tenemos este nuevito, vamos a abrir y vamos a ver en qué grado está el termómetro. Como podemos ver, lo malo de este termómetro de mercurio es que tenemos que mirar bien dónde marca la rayita. Ahí. Ahí podemos ver dónde está marcando un poco más de 36 grados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a tomar
vamos a tomar la temperatura de un paciente o de cualquier persona, tenemos que agitar bien el termómetro de mercurio hasta que quede en 35 grados. Agitamos fuertemente hasta que quede en 35. Quedó en 35. Bueno, es importante saber que si el termómetro, si nos cae en el suelo y se rompe, es importante que no agarre, no levantar los pedazos rápidamente, porque es un factor muy contaminante y muy peligroso para el ser humano. Lo mejor que podemos hacer es abrir las ventanas y mucha ventilación para que el mercurio salga todo de la habitación. Si vamos a usar por muchos pacientes un solo termómetro, vamos a limpiarla después de usar por cada paciente con un algodón con alcohol. Bueno, vamos a tomar la temperatura. En este caso yo voy a tomarme a mí. ¿Cuántos minutos se espera para tomar una temperatura en el termómetro de mercurio? De 3 minutos a más, para que dé una temperatura exacta. Así que vamos a probar. El mercurio está en 35. Vamos a probar. Y vamos a tardar aproximadamente 3 minutos para revisar. Ok, vamos a esperar. A ustedes será en un breve segundo. Ya tomamos 3 minutos de la medición de la temperatura. Ahora vamos a sacar y a controlar en qué grado está nuestro cuerpo. La temperatura que tengo es de 36,5. Vamos a ver si se fijan. 36, 36, 36. Ahí se ve. 36,5. 36,5. Bueno, después de utilizar todo el termómetro, debemos agitar otra vez hasta que se quede en 35 grados. Bueno, como el termómetro digital suena automáticamente, el más difícil de usar es este termómetro de mercurio. Por ende, es más barato que el otro. Y es todo por hoy. Listo, chicos. Por- Entonces, tenemos, como les había comentado, ¿no? Otros tipos de termómetros. Denme un ratito, voy a buscar mi cargador, si no se me va a apagar el laptop. Listo. Entonces, chicos, tenemos otros tipos de termómetros, como les había comentado. Y tenemos el termómetro, por ejemplo, digital, ¿no? Personalmente, y ustedes van a aprender cuando estén ya en más adelante, o algo mejor dicho que tienen que tener muy en claro, que los termómetros digitales no son confiables. ¿Por qué? Porque se pueden descalibrar y no nos va a dar la temperatura correcta, ¿ya? Nosotros ni siquiera podemos saber si es que ese termómetro está descalibrado o no. Tenemos el termómetro infrarrojo, que es el que solemos ver en los lugares grandes, en los centros comerciales, en las tiendas tal vez, ¿no? Cuando miden la temperatura. Bueno, ¿no? Tenemos acá también un termómetro digital auditivo, que no lo recomiendo tampoco. Y el termómetro que es como, por así decirlo, lo pones en la frente. No sé si han visto que normalmente a los bebés le ponen y sube los colores, ¿no? También es el menos confiable, ¿ya, chicos? Porque no tiene lógica poder medir la temperatura con ese tipo de termómetros. Entonces, acuérdense que siempre el termómetro que nunca les va a fallar es el de mercurio. Nunca les va a fallar. Así que es muy importante que aprendan a medir la temperatura con ese termómetro, chicos. No es difícil, es solo práctica. ¿Cómo le tomo yo la temperatura a un recién nacido, a un bebé? Por ejemplo, ¿no?
Miren, tengo mi termómetro rectal, porque miren la puntita es más pequeña. Lo ingreso. Entonces, le digo, al bebé lo pongo de cúbito lateral izquierdo, como en la foto, con la pierna derecha un poquito más flexionada y la izquierda un poco más extendida, que es la famosa posición de Sims, y en la posición adecuada para la exposición únicamente de la región anal. ¿Cuál es el truco aquí? Separar los glúteos e introducir el bulbo, chicos, introducir el bulbo, que es esto de acá, dentro del recto, aproximadamente 2.5 centímetros. Y ahí voy a tener la temperatura de mi bebé. ¿Cómo limpio el termómetro? Es algo muy importante que también nosotros debemos saber, porque si lo usamos, tenemos que saber limpiarlo para no contaminar a mi paciente, para no contaminarme yo. Antes de aplicarlo, empiezo limpiando, agarro mi torunda de algodón, empiezo del bulbo y termino por el tallo, antes de aplicarlo, antes de ponérselo a mi paciente o ponérmelo a mí mismo o a un familiar. Termina de medirse la temperatura, lo limpio, empiezo del tallo y termino en el bulbo, termino aquí en el bulbo. Entonces, ¿qué me tengo que aprender? Se limpia comenzando por el tallo y terminando por el bulbo. Lavar con agua y jabón frío y colocar en una solución desinfectante, ¿no? O también en la torunda de algodón le pongo alcohol y lo limpio, ¿no? Antes de la aplicación del bulbo al tallo y luego cuando termine ya de usarlo, del tallo al bulbo. Entonces, hay estados febriles también, chicos, que debemos acordarnos, como por ejemplo, ¿cuál? Hipotermia, fiebre, hipotermia, golpe de calor. ¿Ya? Cuando hay una exposición a temperaturas frías, puede darme la famosa hipotermia, como les había comentado, menos de la temperatura normal. Una hipotermia está clasificada en 3. Una hipotermia leve, que suele ir de 33 grados centígrados de temperatura hasta 35. Una hipotermia moderada de 30 a 33. Y una hipotermia grave de menos de 30 grados centígrados. Miren esta imagen que les he puesto acá. Este es el famoso sabañón. ¿Ya? ¿Qué es el sabañón? ¿Por qué aparece cuando hay un exceso de frío? Que es una reacción del cuerpo cuando hace mucho frío, como justo les estoy diciendo, ¿no? Por ende, ¿qué pasa? Las arterias se abren, se vasodilatan para tratar de equilibrar la temperatura. Por eso se pone rojito. Porque toda mi sangre está tratando de llegar a ese lugar para que ya no tenga tanto frío. Por eso los vasos sanguíneos se vasodilatan, se abren porque está expuesto a temperaturas frías. Algo también que nunca deben olvidar, chicos, es que por cada grado de temperatura que aumenta mi frecuencia cardíaca, que es las veces que late mi corazón, va a aumentar aproximadamente de 7 a 10 latidos cardíacos por minuto. Ya les explicaré más adelante sobre la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de veces que late mi corazón por minuto, ¿ya? Excepto cuando no aumenta mejor dicho, no aumenta mi frecuencia cardíaca si mi temperatura está alta, cuando estoy en una fiebre tifoidea, cuando estoy hablando de una fiebre tifoidea. Y luego tenemos, chicos, mi sistema respiratorio, tengo acá, ¿no? Como nosotros ya sabemos, mi sistema respiratorio involucra mi nariz, la boca, la tráquea, los pulmones, el diafragma, miren acá, el diafragma. ¿Y qué cosa es el diafragma? Es el músculo principal de la respiración. ¿Ya, chicos? No me están escuchando. Entonces, les había comentado que el músculo principal de la respiración es el diafragma. ¿Cuál es el objetivo de mi sistema respiratorio? Poder brindar oxígeno a los tejidos y eliminar
dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, mi sistema respiratorio, su función, le da oxígeno a todos mis tejidos para que funcionen de manera correcta, de manera adecuada y eliminar CO2 que está dentro de mi cuerpo, el CO2, el dióxido de carbono. Entonces, hay dos fases de la respiración, la inspiración y la expiración, cuando botamos. La inspiración, ¿qué pasa aquí? Mi diafragma, mi músculo principal de la respiración, se va a contraer y el aire va a ingresar. Este aire entra en la boca o puede ingresar por las fosas nasales, que son la nariz, y este aire va a ir por toda mi vía respiratoria hasta llegar a los alvéolos. Y en estos alvéolos, el oxígeno de aire, el oxígeno de aire, el cual nosotros hemos inspirado, va a pasar directamente del alvéolo a la sangre. Y este dióxido de carbono que está en mi sangre se va a pasar al alvéolo. O sea, va a haber un intercambio. Mi oxígeno de mi alvéolo se va a la sangre y el dióxido de carbono que está en mi sangre se pasa al alvéolo. Y ahora, ¿qué pasa ahora? La expiración, la expiración. ¿Y qué pasa aquí en mi expiración? Que el diafragma lo que va a hacer es relajarse, se relaja, boto el aire y este aire expulsado va a botar, ¿qué cosa? El CO2. Entonces, chicos, acuérdense, en la inspiración, el diafragma se contrae entre el aire y el oxígeno del aire que yo he inspirado llega a los alvéolos y hace un intercambio con la sangre donde le deja el oxígeno y esta sangre donde tiene el dióxido de carbono se lo da a mi alvéolo. Y cuando yo expiro, cuando yo boto el aire, ese CO2, ese dióxido de carbono se va. Y de esa manera mi respiración es continua, ¿ya? O sea, de esa manera, mi cuerpo, yo ingreso a mi cuerpo oxígeno y boto dióxido de carbono. Acá, para que tengan claro, chicos, los alvéolos. Eso lo van a aprender más adelante, específicamente todas las partes del pulmón, cuando lleguen a anatomía el siguiente año. Pero lo que deben acordarse es de que mi pulmón va a tener, adentro del pulmón, voy a tener los alvéolos, que son pequeñitos, son bolsitas, son saquitos pulmonares, ¿no? Los cuales son muy delicados. Y el alvéolo, como les había comentado, lo que hace es, realiza el intercambio. Como acá ven, miren, en esta imagen de acá, este circulito chiquito, aquí está, dentro de mi sangre, está mi oxígeno. Pero dentro de los alvéolos está mi oxígeno. Entonces, luego este oxígeno se va a la sangre, que es al lado, y este CO2 se va a los alvéolos. Y de esa manera hace mi intercambio, hago mi intercambio. Entonces, para yo entender un poco más esto, tengo que saber, ¿no? ¿Cuánto por ciento hay de oxígeno en el ambiente? Normalmente, en cualquier ambiente que estamos en la calle, en nuestra casa, el oxígeno que ingresa cuando inspiramos es de 21%. Cuando expiramos, 16%. Hay una disminución. ¿Por qué? Porque se está quedando oxígeno dentro de mí, acuérdense. Dióxido de carbono, cuando nosotros inspiramos, ¿cuánto ingresa dióxido de carbono? 0.04%, chicos. Pero cuando nosotros expiramos, cuando botamos el aire, miren cuánto sale? 4%, es mucho. Es bastante. ¿Qué más deben acordarse como base? ¿Cuánto nitrógeno inspiramos nosotros cuando hacemos la inspiración? 78%. ¿Cuánto expiramos? La misma, 78%. Acuérdense del oxígeno, que es muy importante. ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno a nivel ambiental, chicos? ¿Alguien sabe? ¿Saben, chicos?
35. No. El oxígeno a nivel ambiental es 21%. Por eso, cuando nosotros inspiramos, miren, hay 21%, porque ese es el oxígeno que está normalmente a nuestro alrededor, en el medio ambiente. En cualquier lugar es 21%. Obviamente, estamos hablando de temperatura ambiente, no te estoy hablando, basta que tú te pongas una mascarilla de oxígeno, ya. No, obviamente no va a ser tu oxígeno 21%. Pero si nosotros estamos así, como ahorita, sin más, al medio ambiente, el porcentaje de oxígeno siempre va a ser 21%. Y el dióxido de carbono siempre va a ser 0.04%. ¿Ya, chicos? No se olviden, por favor. Que es pregunta que es muy básica, que probablemente le puedan hacer incluso. Entonces, ya que estamos hablando del sistema respiratorio, acá va un signo vital muy importante, que es la frecuencia respiratoria. Y ustedes me dirán, ¿qué cosa es la frecuencia respiratoria? Es la cantidad de veces que una persona respira por minuto. Acá es suele ser por minutos, igual que la frecuencia cardíaca. Cardíaca, cuántas veces late mi corazón por minuto. Respiratoria, cuántas veces la persona respira por minuto. ¿Por qué hacemos esto? Para ver si está la frecuencia respiratoria adecuada o alterada. ¿Cómo la medimos? Cuando la persona está en reposo. No se mide si la persona está agitada, acaba de terminar de hacer ejercicio, ha consumido, no sé, algún energizante, algún café. No, persona en reposo. Contamos el número de respiraciones por minuto. ¿Cómo las contamos? Ustedes me dirán, vamos a ver cuántas veces se eleva el pecho cuando respiramos. Ustedes mismos lo pueden hacer. Se echan en su cama o se sientan. Yo haría que se echen a su cama y se levanten el polo y miren cuántas veces sus costillas se levantan y le cuentan. O le pueden decir a su papá, a su mamá, a quien esté en casa, que por favor se levante el polo, que solo les muestren las costillas y ustedes empiecen a contar por un minuto cuántas veces se eleva la costilla y de esa manera van a saber su frecuencia respiratoria. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal en un adulto? De 12 a 20 respiraciones, promedio 16. Lo normal, lo casi siempre es 16 respiraciones por minuto. ¿Ya? Ojo, acá hay dos términos nuevos más que tienen que aprender. ¿Ya? ¿Cuáles son? Una, taquipnia más del valor normal de frecuencia respiratoria, que normalmente es cuando hay una frecuencia más de 25, bradipnia menos de 12 en reposo, lo cual nosotros consideraríamos anormal. Entonces, chicos, yo les voy a hacer una consulta. Yo tengo una mujer de 50 años de edad. Le tomo su frecuencia respiratoria y tiene 30 respiraciones por minuto y tiene una temperatura de 40.5 grados centígrados. ¿Cuáles son sus diagnósticos? ¿Qué me dirían ustedes que tiene esa mujer o está sana? ¿Tiene fiebre? Y fiebre. ¿Fiebre y qué más? Y taquipnea. ¿Ya? ¿Taquipnea? ¿Por qué taquipnea? Porque su respiración está elevada a las 20 respiraciones por minuto. Muy bien. Y fiebre. ¿Quién dijo fiebre? ¿Por qué fiebre? ¿Por qué fiebre, chicos? Porque su temperatura está elevada. ¿Ya? ¿Cuánto era su temperatura? 39. No, luego lo cambié. Dije 40.5. Igual es fiebre. ¿Estás seguro? ¿Fiebre o estamos hablando de una hipertermia? Hipertermia. Hipertermia. Hipertermia, acuérdense, más de 40 yo considero hipertermia, menos de 36 una hipotermia. Y chicos, hay que tratar de hablar con términos médicos ya, tienen que acostumbrarse, chicos. Pero está bien, de ser fiebre sí, pero ya acuérdense, ya está un poquito más que fiebre, una hipertermia.
Ya, o sea, se complica un poco más este caso. Muy bien, chicos, entonces no se olviden. Taquipnea, más de 25 o más de 20, bueno, normal más de 20. Normalmente ya podemos hablar exactamente, es una taquipnea más de 25, donde debemos estar alertas, algo está pasando aquí, algo puede pasar a esta paciente. Y menos de 12 respiraciones por minuto, una bradipnea. ¿Ya, chicos? ¿Cómo tomamos la frecuencia respiratoria? Como les había comentado, primero nos lavamos las manos, básico, cumplimos las reglas generales para el control de signos vitales, paciente en reposo, tranquilo, relajado, que no haya ingerido alimentos durante los últimos 15 a 20 minutos previos a tomarle las funciones vitales, que el paciente está en una posición cómoda. Ojo, no debemos mejor dicho, no debemos demostrar al paciente que estamos midiendo su frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas se pone nerviosa, ¿no? Dice, ¿por qué me está midiendo? De repente estoy mal. No, lo ideal, ojo, con enfermos estoy hablando. Lo ideal es que no se den cuenta. ¿Y saben cómo se hace? Acá tiene un truco. Normalmente para medir el pulso nosotros le agarramos la muñeca, ¿no? Presionamos y le decimos, vamos a contar su pulso. Al paciente dice, ah, mira, me está contando el pulso, y está tranquilo, le sigue hablando, y ustedes, mientras están ahí, miran su pecho. De manera disimulada, miran su pecho, se concentran y cuentan por un minuto, así como igual van a contar un minuto en el pulso, van contando su frecuencia respiratoria, cuántas veces su tórax se eleva, su polito van a ver que se aumenta. Cada vez que se mueva, una respiración, ¿ya? Y bueno, ¿no? Como acá mismo dice, observar los movimientos del tórax a través de la ropa del paciente y así vamos a saber la frecuencia respiratoria. Como les había comentado, en un adulto lo normal es de 12 a 20, ¿ya? Promedio 16. En ancianos, obviamente, eh, la frecuencia respiratoria empieza a disminuir. Ojo, va a estar dentro de los 12 a 20, va a estar normal, pero es normal ver un viejito que tenga una frecuencia respiratoria de 13, 14, es normal, no se asusten. ¿Por qué? Porque es, como les había explicado al inicio, es normal de su edad, siempre y cuando esté dentro de los rangos, ojo, siempre y cuando esté dentro de los rangos. Un recién nacido, ¿cuánta es la frecuencia respiratoria de un recién nacido? De 40 a 60, de 40 a 60 respiraciones por minuto, chicos. Es normal. Obviamente, si un adulto está de 40 a 60, está súper taquipneico. Pero no, en un recién nacido no. A los 5 años van a ver que la frecuencia respiratoria normalmente de ese niño de 20 a 30 y es normal. ¿Ya, chicos? Entonces, no se olviden. Taquipnea, frecuencia mayor a 20 respiraciones por minuto. Bradipnea, menos de 12 respiraciones por minuto. Una respiración superficial. ¿Qué es una respiración superficial? Una taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto, más una amplitud disminuida, ¿ya? Y una polipnea, que es una palabra también muy usada, que es cuando hay una taquipnea más un aumento de amplitud. Veo de que mi tórax está mucho más expandido, se eleva mucho más. Y luego tenemos acá a mis glóbulos rojos, ¿no? Voy a hablar acá de mi saturación. Entonces, ¿qué debemos acordarnos? Que dentro de mis glóbulos rojos, ¿qué cosa está? La hemoglobina. Creo que todos nosotros conocemos la hemoglobina. Siempre, a veces de pequeños nos han mandado a medirnos la hemoglobina para saber si estamos anémicos o no. ¿Y qué cosa es la hemoglobina? Es como un carrito del cual lleva oxígeno a todos los tejidos. ¿Ya? Entonces acá ustedes pueden ver la imagen. Tengo mi globulito rojo, que es el círculo rojo. Y el oxígeno de los pulmones que está en el alvéolo, ¿se acuerdan de que les había comentado que hay un intercambio, que el oxígeno ingresa a la sangre y que la sangre bota el CO2? Ya. Es el oxígeno que ingresa entra a mis glóbulos rojos y dentro de mi glóbulo rojo tengo mi hemoglobina. Mientras más oxígeno llega a esa molécula de hemoglobina, significa que va a estar más alta mi hemoglobina. ¿Por qué? Porque lo que hace mi hemoglobina es llevarlo, por ejemplo, a las células de otros tejidos, llega, por ejemplo, al hígado y ese oxígeno liberado
lo deja ahí. Lo deja en el hígado, luego lo deja en el corazón, luego lo deja luego lo deja en el, no sé, en el estómago, en el páncreas, etc, etc. Entonces, por eso se llama que la hemoglobina es el vehículo de oxígeno de los tejidos. ¿Cómo yo mido el oxígeno? Mediante la oximetría de pulso. Es la forma en cómo nosotros medimos cuánto oxígeno tiene nuestra sangre, ¿no? Gracias al oxímetro de pulso, podemos medir el nivel de oxígeno en sangre. Y esto se llama nivel de saturación de oxígeno, que es SAT-O2. Este porcentaje lo que nos va a decir es cuánto oxígeno transporta nuestra sangre en relación a cuánto sería capaz de transportar. En circunstancias normales, normalmente una saturación normal es de más de 94% hasta máximo 100%. ¿Ya? Es muy difícil ver un paciente con saturación 100 sin ayuda oxigenatoria. Normal 99, 98 es normal, más de 94. Ya es de 94 a 99, pero sí, 94 podemos decir algo que pasa aquí, no está tan normal. Muchos consideran recién de 95, 99, pero la nomenclatura dice 94 hasta 100, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el 94 ya está en el borde, ¿no? En el límite. Entonces, yo tengo acá mi pulsoxímetro. Pongo mi dedito, ¿no? ¿Y cómo lee acá cuánto oxígeno de sangre, cuánta cantidad de oxígeno hay en mi sangre? Porque aquí hay emisores de dos longitudes de onda diferentes, la roja y la infrarroja. La roja es característica de mi oxiohemoglobina, mientras que la infrarroja es característica de mi hemoglobina reducida. Entonces acá lo único que quiero que se acuerden es de que dentro de mi pulsoxímetro tengo dos emisores, dos ondas diferentes, la roja y la infrarroja. La roja se habla de la oxihemoglobina y la infrarroja de la hemoglobina reducida. Es lo único que quiero que se aprendan de ahí. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a poner el pulsoxímetro a mi paciente, ¿qué debemos prevenir? Que no haya esmalte, que no haya, ojo, esmalte en las uñas, que no haya una interferencia eléctrica, que no haya una interferencia lumínica, que no haya un cambio del sitio del sensor, que no se mueva, el dedo que no se mueva, que haya una pobre perfusión. Consideraciones en la elección del sensor. Tenemos que ver el peso corporal del paciente y la edad, duración de uso, la actividad del paciente, el control de infecciones. Y bueno, chicos, eso sería todo por la primera clase. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿O todo está claro? Todo está claro. ¿Todo está claro? Sandra, una Dime. consulta. Yo he visto que en algunos libros denominan a la frecuencia respiratoria como frecuencia ventilatoria. Está bien también de llamarla así, ¿verdad? Sí, sí está bien. Pero lo más común, frecuencia respiratoria. Pero Ah, frecuencia ya. ventilatoria es su sinónimo. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? Recuérdense, es un momento de, no tengan roche. Si tienen alguna duda, es un momento de aclarar sus ideas, para que luego tengan todo claro, pues, en sus clases. ¿Ninguna? Por ejemplo, si una persona toma una bebida fría, Ujú. su temperatura baja, ¿qué tipo de mecanismo de pérdida de calor sería eso? Ya, buena pregunta. Voy a poner mi gráfico. Aquí está. Tomas una bebida, mira acá la imagen. Tú tomas una bebida fría, ¿cierto? ¿A eso te refieres? Entonces, ¿podría ser radiación? Sí, ojo, que está diciendo de que acá tú tienes un cambio de energía entre el cuerpo y el medio ambiente u objetos más fríos. ¿Podría ser radiación? No. ¿Convección? ¿Podría ser convección? Mira, la convección es la transferencia de calor desde el cuerpo hacia las partículas de agua o aire que entran en contacto con él.
¿Tú crees que sería convección? Yo creo que sí. Podría ser una convección. ¿Por qué no conducción? Porque tiene que tocarlo. Conducción toca. ¿Y que tú estás tomándolo? Evaporación, no, porque no estás sudando ni nada. Convección, tú estás en contacto con él, con la bebida fría. Por eso es convección. Porque entra partícula tanto de agua o aire. Y el agua obviamente es H2O, ¿no? O sea, por eso está en contacto directo. Entonces sería una convección, una pérdida de calor por convección, si hablamos de tomar una bebida fría. Ah, ya, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna? Bueno, chicos, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Les voy a enviar su link de post-test. Por favor, chicos, resuélvanlo porque yo cuento la asistencia por eso. Tienen que hacer pre-test y post-test para yo saber. Se los voy a enviar por WhatsApp, ¿ya? Para yo saber si es que han estado en clase o no. Entonces, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Por favor, organícense. No Sandra, quiero. disculpa, Dime, ¿te puedo hacer una pregunta, pero de la semana 3? ¿cuál es su tema de la semana 3? A ver, dime. Inyectables. Ya, dime. ¿Qué pasó? En una vía endovenosa también puede producir su función hemorrágica. Disculpa, ¿qué? Por una vía endovenosa también se puede producir una subfunción hemorrágica. Sub, ¿qué? Te Subfunción escucho, hemorrágica, ¿no? no te entiendo la palabra sub, solo te escucho hemorrágica. Subfunción hemorrágica. Subfunción. Subfunción. Subfunción hemorrágica. O sea, cuando se rompe el vaso sanguíneo. Sí, También. sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ninguno de ustedes de que a veces se han ido a la posta o a veces cuando le han sacado sangre, de que le sacan sangre y luego ven y que les ha quedado todo morado. Eso es cuando normalmente se rompe una venita, ¿no? Entonces, al romperse ese vasito, le deja como un moretón. Ah, está bien, gracias. Entonces, sí, sí pasa. Endovenosa es lo más común, ¿no? Ya, chicos. ¿Alguna otra duda? ¿Y ese moretón que deja es por una mala práctica o por la misma anatomía de las venas? Mala práctica. Eso no es algo normal que debería quedar. Obviamente no te mueres, desaparece, pero te deja el moretón por mínimo una semana. Es mala práctica, cuando ha habido o sea, han pinchado de manera incorrecta. Porque lo ideal es pinchar y que sacas la sangre y ya, pues, ¿no? No te queda ningún moretón. Solo el puntito, ¿no? Donde ha ingresado la aguja. Basta que te quede moretón porque ya te han pinchado mal, ¿no? Obviamente han sacado la sangre, pero al momento seguro han movido la aguja y ya, pues se reventó Y sí, pero hay personas que tienen las venitas un poquito más delgadas que otras, entonces se reventó y ya. Bueno, con el pasar de los días otra vez se repone, desaparece el color del moretón, del hematoma, y sí, es normal, ¿no? ¿Alguna otra duda, chicos? Ya les estoy enviando por WhatsApp el post-test. Resuélvanlo, porfa. ¿Ya, chicos? Entonces yo cierro el post-test en 10 minutos. 8:35 lo cierro. Ninguna otra duda, ¿cierto, chicos? Para ya terminar la clase. ¿O todo claro?